En España, una mayoría de partidos políticos en el Congreso se ponen de acuerdo para eliminar disminuido de la Constitución. Es el Congreso el que aprobó esta semana la toma en consideración de la iniciativa para reformar el artículo 49 de la Carta Magna y sustituir ese término por personas con discapacidad. Todos los partidos, excepto Vox, mostraron su respaldo a la tercera reforma de la Constitución española para eliminar de la ley fundamental el término disminuido, como quedó en evidencia en las últimas horas tras esa votación. El texto debe ser ahora votado en el Senado para su aprobación, votación que previsiblemente se lleva a cabo a mitad de febrero y posteriormente se publique en el Boletín Oficial del Estado, conocido como el BOE. Vox justificó su voto en contra, asegurando, entre otros argumentos, que la reforma añade la atención específica a las mujeres y niños con discapacidad, un apunte que rechazan porque a su juicio está diferenciando a las personas con discapacidad por razón de sexo. Dicen además sus líderes que no quieren participar en una imagen de consenso en el Congreso de los Diputados porque, a su juicio, solo servirá para blanquear a Pedro Sánchez y a su gobierno, que aseguran es ilegal. Eso lo dice Vox. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que lleva décadas reclamando esa modificación, había impulsado esa reforma constitucional en el año 2018, pero la convocatoria de elecciones del 2019 impidió la tramitación. ¿Qué importancia tiene ahora el cambio? ¿Por qué es relevante? Pedro Soriano es abogado constitucionalista y es analista político. Es colaborador del diario El País en temas internacionales. Señor Soriano, gracias por su tiempo. Bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Un placer estar aquí. Un cambio que recibe de manera sorprendente, porque no es muy habitual en la política española hoy, ese aplauso mayoritario de los partidos políticos. ¿Qué importancia tiene? Esencialmente que se recoge una reivindicación del colectivo de personas discapacitadas que llevaba muchos años ya existiendo y que además no había motivos, como se ha visto en la votación, para no implementarlo y para no implementar la reforma. Había un consenso amplísimo en la Cámara para sacarla adelante. Consenso amplísimo, pero que no cuenta con el apoyo de Vox, con argumentos como el que decíamos al principio de la distinción por razón de sexo, al hacer una mención a mujeres y niñas, pero también con argumentos políticos, los de Vox, que dicen que Pedro Sánchez es quien está ahora cambiando la Constitución y que la ha vulnerado, eso lo dice Vox, ¿no? Que votar en la oposición y con el Partido Popular blanquea a Sánchez y a su gobierno, que es un gobierno ilegal, entre otras. ¿Qué hay detrás del voto en contra de Vox? Una cierta actitud contra mundum que aqueja mucho a ese partido político. A ver, esta es una reforma, como digo, que tenía un consenso enorme y el hecho de que a uno no le guste particularmente el gobierno o el presidente que la impulsa no debería de ser óbice para aprobarla, en este caso concreto. Y ciertamente es que los argumentos han sido no solo flojos, sino además un tanto mutantes, porque esta es como la segunda o la tercera tanda de argumentos que le oímos a Vox para oponerse a esta reforma y siempre son más bien endebles desde un punto de vista constitucional. España es un país que ha aprobado leyes de integración, de apoyo a la diversidad, políticas proactivas para favorecer la inclusión. ¿Llega tarde esta reforma constitucional? Probablemente sí. O sea, es una reforma constitucional que se hubiera podido aprobar perfectamente hace 5 años cuando se propuso por primera vez. Pero bueno, bien está lo que bien acaba. Y además, tengo que decir una cosa, la reforma va más allá del cambio de nomenclatura. El antiguo, bueno, el que pronto será el antiguo artículo 49, era un artículo que tenía una visión de los discapacitados, ya no solamente llamándoles disminuidos, sino una visión casi de ciudadano de segunda clase que necesita la protección de los poderes públicos. La nueva redacción en ese sentido está mucho más concentrada en los derechos de los discapacitados que en la protección que papá Estado tiene que tener sobre ellos. Y eso está bien, también. ¿Puede explicarnos un poquito más sobre esto? ¿Por qué es importante poner el foco en los derechos y no en la protección?
porque, como decía, el futuro antiguo artículo 49 era un artículo paternalista. Era un artículo sobre que tal y como estaba redactado, tal como está redactado, tiene una visión, como digo, por usar una expresión alemana, von oben bis unten, desde arriba hacia abajo, desde los poderes públicos hacia los discapacitados. La nueva redacción está mucho más enfocada hacia sus derechos y también hacia sus deberes. O sea, el énfasis está en los discapacitados y no en lo que los poderes públicos tienen que hacer para protegerles, en los derechos de esas personas y no en tratarlos como ciudadanos, semiciudadanos que necesitan de una tutela del Estado. O sea, que tienen derechos. Eso es lo más importante. El antiguo artículo 49 era un tanto cojo en ese sentido. Bueno, permítame recoger algunas de las críticas de quienes no están muy de acuerdo o que ven con sorpresa esa decisión. Y ponen el acento en, está muy bien el cambio en el texto constitucional, pero aquí lo que es importante es que haya de facto una garantía para que esas personas tengan acceso y tengan acceso a los mismos servicios, a las mismas circunstancias que el resto de ciudadanos en el país, en España. Y le hace el acceso al transporte público, el acceso a ventanillas a la altura o para personas con esas limitaciones, etcétera, ¿no? Se está cambiando el texto para aplaudir y quedar bien, pero queda mucho recorrido en cuanto a la efectiva implementación del acceso para todas las personas, todos los ciudadanos, indistintamente de sus condiciones físicas. Digamos que es no diría un primer paso, porque ya hemos dado otros pasos en ese sentido en nuestro país, pero está bien tener como mínimo claro el marco básico y de principios sobre el que debe rotar toda la legislación que derive de este artículo. Porque el problema era, como siempre, intentar construir la casa por el tejado. Este artículo son los cimientos de lo que tiene que ser una política integral de derechos de los discapacitados en España. Y a partir de allí, ya corre de cuenta de los gobiernos sucesivos el hecho de que, como sugiere usted, nos acabemos encontrando con una política de naturaleza de window dressing, por decirlo de alguna manera, eso de cortina de humo, o si realmente se va a construir sobre estos cimientos para que realmente los discapacitados sean personas que tienen los mismos derechos y deberes que el resto de los ciudadanos en España. Ya digo, es un buen segundo o tercer paso, no te diré el primero porque ya algunas cosas hemos hecho ya en este país, pero la prueba estará en las leyes que se aprueben en años sucesivos para realmente implementar correctamente este artículo, porque además lo dice. El propio artículo dice claramente que se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes. Es decir, que se tienen que aprobar leyes específicas de desarrollo de este precepto constitucional. Claro, y si le entiendo bien, al ser esto un cambio de la ley fundamental de un Estado, en este caso la Constitución, cualquier ley de rango inferior que se apruebe en los sucesivos años, sea con este gobierno o con futuros gobiernos, si no incumple o no tiene en consideración esas características, pensando en esa población con esas características, valga la redundancia, podrá ser recurrida y como que constitucionalmente está protegido, el gobierno tendrá que introducir modificaciones para que así se desarrolle la ley aprobada. Más divertido todavía, las leyes actuales que no cumplan con esas protecciones son inconstitucionales de facto, al menos en esa parte. ¿Cuán novedosa es este cambio respecto de los países desarrollados y sus legislaciones? ¿Está España avanzándose a otros cambios que pueden venir? ¿Está abriendo camino, mostrando por dónde hay que ir? Hasta cierto punto sí. Hasta cierto punto sí. La constitucionalización de los derechos de los discapacitados es algo que no figura en la mayoría de las constituciones, vamos a decir, de Occidente, en un sentido general del término. Y España en ese sentido suele ser además un país que suele ir por delante en el tratamiento constitucional de estas cuestiones. Luego el desarrollo legislativo a lo mejor no es tan brillante, pero normalmente constitucionalmente no lo hacemos mal.
Y me parece que América Latina se inspira mucho en lo que suele suceder en el ámbito institucional, de redacción de leyes, de lo que sucede en España, que acaba inspirando luego a otras legislaciones en América Latina. Sí, sobre todo en el ámbito constitucional, porque nuestra Constitución, la de 1978, por las circunstancias de su nacimiento, siempre ha sido un modelo para América Latina, una aspiración muy clara de una Constitución nacida de un consenso extremadamente amplio entre los partidos políticos del momento y algo que siempre ha sido aspiracional. Lo que hemos visto, por ejemplo, en el proceso de reforma constitucional chileno en los últimos 2 o 3 años es precisamente el fracaso de intentar aplicar un modelo constitucional antagónico al español. Es decir, intentar crear constituciones de parte que han fracasado tanto cuando han sido impulsadas desde la izquierda como desde la derecha. Es Pedro Soriano, es abogado y analista político. Señor Soriano, un gusto tenerle con nosotros hoy. Gracias, feliz noche. Un placer como siempre, Gustavo, igualmente. Nos vamos.